Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre la materia, la mecánica y el entorno. Somos el equipo 1 del grupo 340. En esta etapa logramos ver distintos temas como son la cinemática, las fuerzas de Newton, lo que es la ficción. También vimos sobre lo que son las distintas fórmulas para enfrentar problemas de distancia y aceleración. Hablaremos a continuación de lo que son cada una y de lo que vimos en estas etapas. Doy paso a mi compañera Andrea, que dirá la etapa 1. Etapa 1. Cinemática, movimiento en una dimensión. Las magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes físicas se pueden clasificar como escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares se precisan por completo mediante un valor numérico y una unidad de medida. Estas no tienen dirección. Como ejemplos de magnitudes escalares tenemos a la distancia, la rapidez, la masa, el tiempo y la temperatura. De las magnitudes vectoriales se precisan mediante un valor numérico, la unidad de medición correspondiente y además una dirección. Como ejemplos de magnitudes vectoriales están la velocidad, el desplazamiento, la fuerza, el impulso y la aceleración. El movimiento en una dimensión. Este tipo de movimiento es aquel que tiene un cuerpo cuando describe una trayectoria en línea recta. A este movimiento también se le conoce como movimiento rectilíneo. La posición es al analizar el movimiento de un cuerpo, es preciso determinar su posición a lo largo de su trayectoria, a través del tiempo. Para ello se debe establecer un sistema de referencia a partir del cual podamos determinar el cambio de posición del cuerpo desde una posición inicial hasta otra posición final. Existen dos magnitudes para determinar el cambio de posición de un cuerpo. La distancia es una magnitud escalar, que es la magnitud del espacio recorrido a lo largo de la trayectoria que describe un cuerpo, y que es el camino recorrido. El desplazamiento es una magnitud vectorial, que es la distancia en línea recta medida desde la posición inicial hasta la posición final. Aquí está el ejemplo en las imágenes. El análisis del movimiento en una dimensión desde el punto de vista de las leyes de Newton. La primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo permanecerá en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La segunda ley de Newton es: si un cuerpo se encuentra bajo la acción de una fuerza neta no balanceada, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. A continuación, mi compañero Andrés explicará la reflexión. En estas etapas vimos contenido demasiado dinámico y entretenido. Lo aprendido de la etapa 1 es la cinemática. Movimiento en una dimensión. Se tuvo que identificar magnitudes relacionadas con el movimiento de los cuerpos presentes, en su entorno y la naturaleza, y las clasificaciones como magnitudes escalares o vectoriales para manejarlas mecánicamente de acuerdo con su categoría, resolver problemas teóricos o de la vida cotidiana, referentes al movimiento de un cuerpo, aplicar modelos matemáticos, gráficos y analíticos. Los dejo con mi compañera Melanie. La caída libre y el tiro vertical, tiro horizontal y tiro parabólico. La caída libre y el tiro vertical son casos de movimiento en una dimensión dada que su trayectoria es una línea recta. Por otro lado, los casos llamados tiro horizontal y tiro parabólico se llevan a cabo en dos dimensiones. Caída libre es un movimiento de una trayectoria vertical rectilínea. Se le llama caída libre al movimiento que describe un cuerpo cuando se mueve liberadamente bajo la influencia de la gravedad. Dicho movimiento tiene las siguientes características: símbolos, las variables x del movimiento horizontal por la y por el movimiento vertical, quedando de la siguiente forma. Tiro vertical. Se le llama tiro vertical al movimiento que describe un cuerpo cuando se lanza verticalmente hacia arriba o hacia abajo, para después moverse bajo la acción de la gravedad. Es movimiento al igual que la caída libre,
es gobernado por la acción de la fuerza gravitacional y la aceleración que ésta produce. Y al igual de la caída libre, lo podemos describir con las mismas ecuaciones de la cinemática que hemos utilizado, considerando los siguientes aspectos de este tipo de movimiento. Se le considera dirección positiva del movimiento es hacia arriba, por lo tanto, la velocidad hacia arriba se considera positiva y hacia abajo negativa. Esta selección es arbitraria, pero una vez se le hizo en un problema en particular se debe mantener a lo largo del mismo. Tiro horizontal. Se le llama tiro horizontal al movimiento de un cuerpo que es lanzado desde cierta altura, en dirección paralela a la superficie terrestre. Su trayectoria es el resultado de la combinación de dos movimientos independientes, uno horizontal en el que el cuerpo avanza hacia el frente con velocidad constante y el otro movimiento vertical en el cual actúa la fuerza de la gravedad, es decir, su velocidad vertical va aumentando 9.8 metros por segundo durante cada segundo de tiempo a medida que un objeto va escondiendo. Tiro parabólico. El estudio del tiro parabólico se simplifica recordando que este tipo de movimiento tiene lugar en dos dimensiones, es decir, tiene un movimiento horizontal, pues el proyectil se va a desplazar lateralmente hasta regresar a la Tierra y simultáneamente se desplaza en el eje vertical, primero elevándose hasta alcanzar la altura máxima y enseguida baja hasta el mismo nivel desde donde se lanzó, otro nivel diferente. A continuación, mi compañera Melissa con la aportación teórica. El tiro horizontal se diferencia del tiro parabólico en que al inicio del movimiento el proyectil solo presenta una velocidad horizontal, debido a que no existe ángulo de inclinación. Con el simulador para la preparación de la fase número 1, pudimos notar que lo teórico o al hacer la tabla del paso 10, con métodos los resultados coinciden. Esto significa que tal vez no tenemos la posibilidad de usar el simulador para hacer esta clase de ejercicios, debido a que no tenemos la posibilidad de hacerlo con métodos y va a estar bien de cierta forma. Creo que nos serviría para verificar de que las respuestas se encuentran bien y buscar los errores si es que llegara a tener algo distinto. La comparación de resultados para la tabla del paso 13 por medio de lo teórico y lo cómodo que fue por medio de un simulador nos ha sido de mucha ayuda, debido a que nos sentimos más seguros de que al instante de hacer la actividad por medio de lo teórico con la previa explicación de la maestra ha sido entendible, ya que obtuvimos datos equivalentes. Esto significa que los métodos hechos fueron los correctos y al instante de utilizar el simulador solo nos confirma que estaban bien hechos. La cinemática, movimiento circular. El movimiento circular es el que describe un cuerpo cuando se mueve alrededor de un centro de rotación. Este se considera un movimiento en dos dimensiones, puesto que sus posiciones tanto en el eje X como en el eje Y van cambiando de tal forma que su posición con respecto al origen del sistema de coordenadas, eje de rotación, siempre tendrá la misma distancia. La distancia que existe entre la posición del cuerpo con respecto al centro de rotación siempre es igual. A esta distancia le llamaremos radio y la representaremos con la letra R. Desplazamiento angular. En el ángulo recorrido de un cuerpo cuando se encuentra en movimiento circular, el desplazamiento angular se puede medir en grados, relaciones y radianes. Un radian es el ángulo formado en un arco de circunferencia que mide lo mismo que el radio. Un radian es de 57.3 grados. Una revolución es de 360 grados. La revolución es de 2 pi a 2 por pi rad es igual a 2.28 rad. Cuando la longitud del arco de circunferencia S es igual al radio R,
de círculo. Entonces el ángulo formado con el de la figura es igual a 1 radian. Esta expresión, el ángulo, es desplazamiento angular expresado en radianes. La S significa la longitud del radio de circunferencia recorrida. La R representa el radio de la circunferencia. Velocidad angular. Es la relación que hay entre el desplazamiento angular y el tiempo que transcurre al recorrerlo. La velocidad angular se representa en la letra griega omega minúscula. Y su expresión matemática es donde la W, velocidad angular expresa en radiales por segundo. El ángulo es desplazamiento angular en radianes. La T es de tiempo expreso en segundos. Aquí está la fórmula. El movimiento circular uniforme es un movimiento periódico, es decir, repite sus condiciones cada determinado tiempo, que es constante. Este permite definir dos conceptos importantes del movimiento periódico: la frecuencia y el periodo. La frecuencia es el número de vueltas, revoluciones o ciclos relacionados por unidad de tiempo. Por otra parte, tenemos que el periodo es el tiempo que tarda un cuerpo en completar una revolución. Y ahí vienen las fórmulas. La aceleración pauta directamente hacia el centro del círculo. A esto se le llama aceleración centrípeta, la cual se dirige radialmente hacia el centro de rotación y es la que provoca el movimiento en una trayectoria circular y no forma recta. La aceleración centrípeta está dada por las siguientes expresiones: en función de la velocidad tangencial y el radio de la circunferencia. Ahí está la fórmula. En función de la velocidad angular y el radio de la circunferencia. Igual, ahí está la fórmula representadas. Aquí le doy paso a mi compañera. Como resultado en este simulador, muestra que la variable del radio fue modificada en ambas pruebas. Al ser aplicado el procedimiento, la aceleración, la fuerza centrípeta varían de forma inversa proporcional, debido a que disminuye a la mitad de la primera prueba. En cambio, en la tercera y cuarta prueba, la variable que fue modificada se trató de la masa, observando que la aceleración centrípeta está manifestándose igual y la fuerza centrípeta cambia directamente proporcional. Posteriormente, en la prueba quinta y sexta, como variable cambiante, se observó que todos los variables fueron modificados, la velocidad lineal, el radio y la masa siendo distintos. Tratándose de la fuerza y aceleración centrípeta, varían de manera inversamente proporcional, ya que en la sexta prueba esta se va disminuyendo. Finalmente, se puede decir que teóricamente los cálculos están bien elaborados y proyectados, aunque el ejercicio 6 esté diferente, ya que el simulador redondea la cifra y hace nuestros cálculos un poco diferente, gracias al redondeo de decimales. A continuación, mi compañera Melanie Vanessa les dará una explicación sobre la etapa 4. De las aplicaciones de las leyes de Newton. Lo que aprendimos fue utilizar los diferentes tipos de fórmulas para poder resolver los tipos de ejemplos que aparecen. En este tema a nosotros se nos hizo muy interesante ver las 3 leyes de Newton, pero la que más nos llamó la atención fue la primera ley de Newton, que habla sobre la relatividad de Galileo. La segunda ley de Newton, lo que define la masa como la propiedad mecánica, y la tercera ley de Newton dice y hace referencia a que la fuerza ocurre cuando hay una interacción entre pares de objetos. Y sobre los movimientos de plano sin fricción, es identificar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y determinar el movimiento. Dibujar el diagrama del cuerpo libre
como las fuerzas identificadas en el paso anterior, y si existen fuerzas en algunos de los cuadros que descomponen a sus componentes rectangulares. Una vez elaborado el diagrama del cuerpo libre, se establecen las sumatorias de fuerzas en cada uno de los ejes. Por último, la fuerza resultante de un conjunto de fuerzas aplicadas a un objeto la podemos encontrar mediante las fórmulas, utilizando la segunda ley de Newton o utilizando el método de los componentes. Después de que mi compañera Vanessa nos explicó ya sobre las leyes de Newton, les vengo a hablar sobre la fricción. El coeficiente de razonamiento o coeficiente de fricción vincula la oposición al desplazamiento que ofrecen las superficies de dos cuerpos en contacto, según la intensidad del apoyo mutuo que experimentan. Es un coeficiente adimensional. Usualmente se representa con la letra griega μ. El valor del coeficiente de razonamiento es característico de cada par de materiales en contacto. No es una propiedad intrínseca de un material. Depende además de muchos factores como la temperatura, el acabado de las superficies, la velocidad relativa entre las superficies, etc. La naturaleza de este tipo de fuerza está ligada a las interacciones de las partículas microscópicas de las dos superficies implicadas. El coeficiente de fricción es la relación entre la fuerza de desplazamiento y la fuerza de retención ejercida por dos superficies en contacto. Por lo general, esta es la fuerza máxima de la prueba. El coeficiente de fricción cinética o desplazamiento es la fuerza media durante el movimiento. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se aplica esta fricción. La estática. Estática es la parte de la dinámica que se encarga de analizar el equilibrio de los cuerpos. Para que haya equilibrio se debe cumplir la primera condición de equilibrio translacional. Un cuerpo se encuentra en estado de equilibrio translacional solo si la suma vectorial de sus fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Cuando un cuerpo está en equilibrio, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Aquí podemos ver la fórmula que se implementa para esta. Fuerzas coplanares. Son sistemas de fuerza que se encuentran en el mismo plano. Las fuerzas no coplanares son sistemas de fuerza que actúan en diferentes planos, es decir, que actúan en el espacio de 3 dimensiones. Fuerzas concurrentes. Se dice que dos o más fuerzas son concurrentes si sus líneas de acción se cruzan en el mismo punto. Fuerzas no concurrentes. Son sistemas de fuerzas cuyas líneas de acción no solo se cruzan en el mismo punto. A continuación, los dejo con mi compañero Omar, que dará la reflexión teórica. Reflexión teórica, etapa 4. Vimos una aplicación de dinámica tan común en la vida diaria de un humano, que consistía en un empuje de caja. Como lo estuvimos trabajando en esta etapa, hablando sobre las leyes de Newton, consideramos a este tema fácil de aplicar, ya que el conocimiento de estas leyes lo habíamos adquirido tiempo atrás, lo cual se nos dificultó trabajar en este tema. Consideramos que un factor importante para resolver algunas dudas que nos surgió era la representación en el DCL, logrando darnos una posición y dirección exacta del movimiento en cada problema. Este tema se nos complicó en comprender, pero al momento de practicarlo sí nos revolvíamos un poco. Creemos que el simulador no es de mucha ayuda, ya que muestra el movimiento del objeto con diferentes velocidades, aparte de que nos da representación gráfica. Síntesis de lo aprendido. En general, aprendimos de todos los integrantes del equipo número 2 que hay diferentes tipos de movimientos en una sola dimensión en nuestro entorno, además de ciertas magnitudes como escaleras y vectoriales. Algo que se vio en la etapa 1, después de la etapa 2, se nos mencionaron puntos muy interesantes sobre el tiro parabólico y el tiro horizontal, los cuales son movimientos que ocurren en 2 dimensiones. En nuestra etapa número 3 aprendimos ciertas características sobre el movimiento circular y el desplazamiento angular.
además de ciertos conceptos como la frecuencia, el periodo, etc. Para finalizar, creo que hablamos de uno de los temas más interesantes de todo el semestre, ya que se mencionaban las aplicaciones de las leyes de Newton en distintas circunstancias, probablemente que inclusive puedan pasar en nuestro día a día. En conclusión, consideramos que la física es primordial en todo aspecto de la vida y del mismo modo es fundamental reconocer y entender ciertos puntos de esta. Podría ser que varios de nosotros mismos no elijamos una carrera universitaria que tenga que ver mucho con esta rama. No obstante, es importante que se nos enseñen y comprendamos conceptos básicos de ella, debido a que, aunque no lo imaginemos, nos puede llegar a auxiliar mucho en un futuro. Es sencillo por cierto, de sentarse en la parte trasera de un automóvil o patear un balón involucra alguna de las leyes promulgadas por Isaac Newton. Sin embargo, los movimientos que ocurren en la Tierra y en el mundo, además, son parte de las leyes de inercia y desplazamiento y de acción y actitud difundidas por Newton. El valor de las leyes de Newton radica en que son los encargados de describir todos los fenómenos que involucran las fuerzas y desplazamientos. Las aplicamos en la vida cotidiana y es algo tan natural que no nos percatamos. La física y su conocimiento son relevantes para la vida, debido a que es la exclusiva capaz de describir ciertos sucesos naturales o científicos. Con esto podemos dar por terminada nuestra clase. Aquí hemos mencionado todo lo aprendido en este semestre y todo lo que nos llevamos para aplicarlo en la vida diaria. Muchas gracias.